Muy amados hermanos y amigos con quienes compartimos este día, les saludamos con afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que tengamos juntos una lectura de la palabra del Señor. Por favor, Colosenses, hermanos, Colosenses capítulo 1, carta del apóstol Pablo, ¿no? Colosenses capítulo 1. Quiero invitarle a que leamos desde el versículo 12, desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Amén. Amén. Colosenses 1, 12. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, con gozo dando gracias al Padre, quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En quién? En el Hijo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, el Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es, mire, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mire el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda plenitud. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Quisiéramos compartir hoy, amados hermanos, amigos, todos, cómo es que la Escritura nos muestra de que Jesucristo, el bendito Hijo, es el primero en absolutamente todas las cosas. Él es el primero. ¿Cómo es el primero? Es el que va adelante entonces, ¿no? Es el que señala el camino. ¿Cómo es el primero? Es el mayor entonces, y es aquel que ha de servirnos como modelo, como ejemplo. Es aquel a quien debemos mirar, especialmente quienes como iglesia del Señor le conocemos y también por gracia de Dios sabemos, nos consideramos parte de su propio cuerpo, ¿no? La Escritura va a decir precisamente en Hebreos en el capítulo 12, cuando dice que debemos correr una carrera que tenemos por delante, dirá en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, el hecho de que Jesucristo el Señor sea el primero, eso establece una forma de ser, una forma de vida. Eso establece una forma de sacar adelante una tarea que Dios el Padre ha dispuesto para Él, pero también ha dispuesto para nosotros. Les ruego considere, no perdamos de vista aquella palabra del Señor Jesucristo, de Dios el Padre respecto de su Hijo, sí, apoyado en su Hijo, cuando el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestras semejanzas.
aquí en el capítulo 1, verso 15 de Colosenses, va a decir que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces se inicia allí la necesidad de desarrollo de una enorme verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios, como el primogénito. Jesucristo, el Hijo de Dios, como la primera gran creación de Dios, el Padre. Dice que Él es el primogénito de toda creación. Primogénito. Él es el primero. De hecho, en los versículos que siguen, va a decir la palabra del Señor aquí, que no solo es el primero, sino que Él es el fundamento mismo de todas las cosas creadas. Primero lea conmigo la primera parte del versículo 18. Cuando dice Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, sigue, dice, Él, que es el principio. Él está diciendo que Cristo es el principio. Por tanto, cuando dice en el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Obviamente está mostrando que antes de Él no hubo nada ni nadie. Solo el Padre que le dio forma, que le dio vida. Pero ninguna otra cosa. Más aún, cuando dice que Él es el principio, y la Escritura va a decir en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces para nosotros toma mucho sentido aquí Colosenses 1:16. Dice, porque en Él, en el Hijo, en Cristo, en el principio, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¡Aleluya! Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles, pero también las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo espero que usted también lo vea como yo, por gracia de Dios, en este minuto. Porque esto que está dicho aquí es lo que explica entonces que haya un sistema que funciona con la perfección que funciona. Si bien en estos últimos años observamos una suerte de revolución de la naturaleza, si bien observamos que hay manifestaciones así como de trastorno de todas las cosas creadas, pero que son parte del anuncio de la palabra de Dios. Son parte de las cosas que Dios ha dispuesto como señal para este tiempo. Sin embargo, aún con estos desórdenes, aún con estos deshielos, aún con estas trombas marinas que se levantan, aún con estos ventarrones enormes que lo destruyen todo, aún con estas lluvias terribles en ciertos lugares, estas sequías y estos incendios tremendos en otros, aún con toda esta situación, usted observa que la creación de Dios se mantiene perfecta e invariable. Usted observa que nada cambia, nada deja de ser. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla la promesa de Dios el Padre, hasta que se establezca aquella palabra profética, dice también por Pedro, que Él creará cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. O sea, mientras este sistema exista, mientras esta tierra que está bajo maldición de Dios exista, nada podrá ser mejor, nada podrá ser perfecto, nada podrá evolucionar como sostienen algunos para que la vida del hombre sea de otra manera.
Ya estamos observando todos los días cómo la degradación se va manifestando, cómo las formas de vida que ayer fueron amables, que ayer tuvieron un sentido de respeto y de consideración por el otro, hoy día son vocablos que no se conocen siquiera. Todo es agresividad, todo es personalismo, todo es egoísmo, todo es tratar de sacar adelante y avanzar sin importar a qué costo y a quienes afecte. Es que todo es necesario que ocurra, amigos y hermanos. En el orden de Dios es necesario, porque el Señor prepara para nosotros cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia, en los cuales more el gobierno eterno de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Para eso debemos prepararnos. Para eso y en función de eso es que vive la iglesia del Señor con una enorme esperanza. Jesucristo es el principio de Dios. Jesucristo es el primero de toda la creación. Hay una forma poética tan hermosa dicha, solo la voy a leer con ustedes para que la guarden en su corazón. Proverbios, hermanos. Proverbios capítulo 8, Salmos y Proverbios. Proverbios capítulo 8, les ruego, solo leeremos algunos versículos, pero que quisiera invitarle a que lo guarde en su corazón y luego deje una marca y lo vuelva a leer esta tarde o esta noche. Verso 22 de Proverbio 8 dice, el Señor, Jehová, ¿no? El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. 24. Antes de los abismos fue engendrada, dice la sabiduría. Antes que fuese la fuente de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Mire de lo que está hablando. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Jesucristo es el primero. Él es el principio de toda creación. Pero no es solo eso. Si vuelve conmigo a Colosenses capítulo 1, versículos 18 y 19, va a decir en el verso 18 que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, dice, pero mire cómo sigue, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase de toda plenitud. Es interesante, dice que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Y por qué es importante esto? Porque claramente tenemos promesa de Dios el Padre a través de Cristo, su amado Hijo, que Él tiene una gran casa para nosotros y que Él quiere que donde Él está, nosotros estemos con Él. Es de toda necesidad de entender, amados hermanos, que a la manera de Cristo, así como Él vivió entre los hombres y murió, necesita la iglesia creer fervientemente, firmemente, que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le sentó a su diestra para que viva con su Padre eternamente y para siempre.
Pero la Escritura dice que Él es el primogénito. Cuando hay primogénito en una familia es porque hay más hijos entonces. Cuando hay en un árbol, cuando hay primicias, lo dirá Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Cuando hay en un árbol primicias para el Señor, es porque luego viene la gran cosecha. Cuando Jesucristo es el primero, el primogénito de entre los muertos, entonces está diciendo que luego viene, como consecuencia, vienen sus hermanos menores. Y así como Cristo, una vez más, así como Él murió, murió, pero primero vivió, ¿no? Vivió y murió para luego resucitar de entre los muertos. La Escritura dice, asimismo traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. De la misma manera, es glorioso saber que hay uno que ya vivió el proceso completo. Hay uno que ya agradó al Padre en toda su vida, pero también le agradó en su muerte. Razón por la cual el Padre le levantó, le exaltó hasta lo sumo y le dio este nombre eterno que solo Él tiene. Amados amigos y hermanos, Jesucristo, que es el primero o el primogénito de todas las cosas creadas, Él es también el primogénito de entre los muertos, anunciando con una voz firme, poderosa y eterna, que así como Él resucitó de entre los muertos, nosotros resucitaremos en Cristo y con Él estaremos para siempre. Con Él tendremos vida y vida eterna. A esto permítame agregar un tercer elemento en Romanos capítulo 8, amados hermanos. Romanos capítulo 8, por favor, bendito es el Señor. Romanos capítulo 8, mire el versículo número 28 que usted conoce. Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, el propósito de Dios. Los que conforme a su propósito son llamados, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Si los conoció antes, inmediatamente les asignó un destino. Les dio un destino previo, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mire, para que Él sea el Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Aleluya! Y para que eso pueda cumplirse, mire el 30. Y a los que predestinó, a los que le dio el destino anterior, a los que predestinó, a estos también llamó. Ya nos ha llamado, bendito sea. Y a los que llamó, a estos también justificó. Sabemos que en Cristo hemos sido justificados por su sangre. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria, gloria al bendito Hijo de Dios. Mire, es interesante, perdón si yo me entusiasmo un poquito. Pero cómo no, hermanos, cuando tanta gente anda por allí golpeando, chuteando, ¿cómo se dice, no? Chuteando las piedras y golpeando los muros, porque sienten que su vida es un desastre, porque sienten que no hay nada que esperar, no tienen esperanza. No hay razón para seguir luchando. Todo se transforma en una nube negra y densa y no pueden salir de allí. ¿Cómo no va a ser hermoso para nosotros saber que Dios el Padre nos adoptó en hijos suyos?
Él nos llamó. Pero no nos llamó porque sí, para tenernos un rato y tirarnos. No. Él nos llamó conforme a su propósito. Así hemos leído. Nos llamó conforme a su propósito. Y Él ya ha mostrado que el plan que tiene es perfecto y que Él lo va a cumplir. Filipenses 1:6 va a decir, estando convencidos, persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo glorioso es que el Padre ha dado muestras, hermano, ha dado muestras de que Él es fiel y no va a cambiar en nada de esto. Porque dice aquí en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, Filipenses 1 va a decir que no conoció desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, también los predestinó. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero mire el verso 30. Y a los que predestinó. Mire pues, a los que predestinó, a estos también llamó. Si nosotros fuimos conocidos y predestinados por Dios antes de que el mundo existiera y nos bendijo en Cristo y nos adoptó hijos suyos en Cristo, Efesios capítulo 1, si aquello lo hizo, dice entonces en el 30, que a los que antes predestinó, a estos también llamó. Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, somos parte del cuerpo de Cristo, somos iglesia de Dios, somos hijos de Dios, no por causa nuestra, sino porque el Padre nos ha amado, porque el Padre nos ha predestinado primero, nos ha amado primero y ahora nos ha llamado. Él nos ha traído, hermanos. Pero no es solo eso, sino que a los que llamó, dice, también nos ha justificado. Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hemos sido llamados, pero también Él ya nos ha justificado. Vivimos en Cristo, vivimos en su gracia y en Él y por Él podemos presentarnos cada día permanentemente delante de nuestro Dios y Padre. Pero dice que a los que justificó también glorificó. Y claramente aquí falta un trocito del proceso. Falta un poquito. Dice que seremos glorificados. A los que llamó y a los que justificó, dice que también glorificó. Bueno, esa parte está pendiente para los días que vienen, para los tiempos que vienen. Pero si el Padre ya hizo todo lo anterior, ¿usted cree que en algo va a fallar? ¿Usted cree que en algo va a dejar de cumplir? Porque está escrito que el bendito Dios de los cielos no miente. Más aún, dirá Pablo a Timoteo, aunque nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Aleluya. Amén. Bendito, bendito es el Señor. Por tanto, cuando la Escritura dice que Dios el Padre ha dispuesto que su Hijo sea primero el primogénito de toda creación, segundo, el primogénito de entre los muertos, para que no vivamos sin esperanza, sino que creamos que aún la muerte está vencida si es que nosotros somos fieles y permanecemos en Cristo el Señor. Pero también dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya, hermanos, de los cuales y respecto de los cuales entonces Dios el Padre, por amor en Cristo, nos escogió, nos bendijo y nos adoptó hijos suyos desde antes de la creación del mundo. Pero que enviando a Cristo su Hijo, a través de Él, por la palabra y la acción del Espíritu Santo, en Él y por Él hemos sido llamados ahora entonces. Ya estamos en su cuerpo, somos parte de su cuerpo. Y en ese cuerpo, para estar en la unidad que corresponde, el mismo Dios y Padre en Cristo su Hijo nos ha justificado.
y estando justificados, dice que por ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros, así dice, nosotros seremos también glorificados. Viene a mi alma, hermanos, allí en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, como una promesa que la iglesia debe considerar, debe tomar. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, hablando de la obra del Padre en Cristo su Hijo. Dice, y juntamente con Él. Pero hermano, no es separado, no es cada uno por su lado. No, dice, juntamente con Él, juntamente con Cristo, nos resucitó. Aleluya. Está hablando de que estábamos muertos en pecado. Ya nos resucitó. Pero también tenemos una promesa de que porque Cristo resucitó físicamente de entre los muertos y ha sido constituido en primicia para Dios el Padre, de la misma manera nosotros seremos resucitados cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Entonces dice, y juntamente con Él nos resucitó, pero mire cómo sigue, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, eso es esperanza, ¿o no? Pero esperanza de aquel que no miente. Una esperanza fundamentada en aquel que no miente, en aquel que nunca ha podido engañar a nadie, en aquel que su palabra es fiel y es verdadera, en aquel que ha mostrado tanto amor. Para cerrar la idea, Hebreos capítulo 2, acerca de la condición de ser Él el primogénito entre muchos hermanos, una palabra que conocemos pero que nos bendice tanto que no podemos evitarla este día. Versículo 10, Hebreos 2:10, porque convenía a aquel, hablando del Padre, ¿no? Porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, ¿qué dice? Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Gloria a Dios. Dice, perfeccionase, convenía, dice, convenir. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque, mire qué hermoso, porque el que santifica y los que son santificados, está hablando del bendito Hijo y de nosotros que hemos venido a Él. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos del Padre. Por lo cual el que santifica no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Aleluya. No sé si hoy u otro día leíamos allí en Hebreos ese llamado que dice, no dejando de congregarnos. ¿Sabe por qué nunca podría la iglesia dejar de congregarse? Porque cada vez que estamos reunidos, estamos juntos, nos reunimos en torno a Cristo. Hermano, para que no haya confusión, estoy hablando de esa gran reunión que hacemos a veces, donde cientos de hermanos estamos juntos y alabamos y cantamos y glorificamos al Señor. En esas magnas reuniones siempre hay uno que es el centro. Siempre hay uno que está diciendo que en medio de mis hermanos anunciaré, dice al Padre, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y en medio, allí está, ¿ves? En medio de la congregación con mis hermanos te alabaremos. Eso dice. Sí, pero también lo dice cuando la iglesia tiene un número pequeñito y son 2, son 3, son 10, son 15 y cada grupo en su casa está honrando al Señor y alabando al Señor. También allí no hay que dejar de congregarse. Que el Espíritu Santo, hermanos, trabaje con nosotros.
Que los tiempos, las circunstancias, las fiestecitas, las comiditas, el pasarlo bien, no nos confunda. Y eso sea más importante que estar congregándonos como casa, como familia, como iglesia de Dios. Para que en medio de nosotros esté la figura del bendito Hijo de Dios, anunciándonos por su palabra, anunciándonos el nombre, aleluya, la gloria, la autoridad y el poder del Padre, pero también presidiéndonos Él, el bendito Hijo, presidiendo todos nuestros tiempos de adoración y de alabanzas al que vive para siempre. Amén al Señor. No lo olvide, hermano, hermana. Cristo, el Hijo primogénito del Padre, Él es primero respecto de toda, absolutamente toda la creación. Él es el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. Y Él es nuestro hermano mayor, el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es la única forma de vida, hermano, que ha agradado al Padre. Por lo tanto, la única forma de vida que debemos ver, observar, cuidar, imitar, porque finalmente queremos estar con nuestro Dios y Padre eternamente y para siempre. Que Dios, el Señor, bendiga sus vidas. Amén. Amén al Señor.